Pero es buenísimo también. Bueno, pues yo vengo de Granada, soy del grupo Stop Represión. También yo con el megáfono. Y bueno, deciros que este grupo, nuestro grupo, surgió de la asamblea, de las asambleas de las plazas, del 15M del 2011. Entonces nosotros, desde el principio que nos tiramos a la calle, vimos que la represión venía por nosotros. La primera forma de la que vinieron fue con multas administrativas. Multas administrativas que procedían del ayuntamiento o de la subdelegación de gobierno. Entonces, como las multas fueron muy frecuentes y además las multas tienen el efecto de que son individuales, a ti te llega un sobrecito a tu casa con la sanción dentro, pues nos pareció que era muy importante el colectivizarlas y el responder a ellas de una forma no solo individual con los propios recursos, sino de una forma colectiva, luchando para que dejaran de imponerlas. Las multas fue lo primero con lo que nos empezaron atacando, pero después ha habido otras muchas más formas de represión, todas las que se están utilizando en todo el Estado, que también nos afectaron, porque a partir del aniversario del 15M tuvimos un compañero detenido en la concentración de la plaza del Ayuntamiento, donde la cercaron completamente, hicieron una barrera de policías para que no pudiéramos entrar. Entonces nosotros directamente nos fuimos a la calle y después de estar sentados en Reyes Católicos y cortando el tráfico, por supuesto, pues al final hubo una orden de que los policías se retiraran y pudimos hacer la asamblea dentro. Pero de esa concentración detuvieron a un compañero, 78 horas, y después, al cabo de 2 semanas o así, detuvieron a otro, este compañero de Stop Desahucio y Stop Represión. Y al cabo de 15 días, cuando estaba sentado en un bar con sus amigos, detuvieron a otro compañero del sindicato de estudiantes, de la coordinadora de estudiantes, acusándole de que en esa concentración había agredido a la policía. Y después lo llevaron a juicio. Este compañero no está en la cárcel, pero bueno, lo intentaron. Además de esto, hemos tenido también otras formas que han sido las cargas policiales. En la manifestación de estudiantes del año pasado, el 20 de noviembre, hubo cargas policiales, heridos, detenidos, en la manifestación de por la mañana, igualmente en la de por la noche. Una carga que fue bastante sorprendente porque en Granada pues no habían emprendido nunca una acción tan rotunda con nosotros. Hubo estudiantes detenidos, también ha habido detenciones y deportaciones de senegaleses, unos senegaleses que estaban vendiendo por Puerta Real, que les desmontaron el puesto, les golpearon, a otros fueron a buscarles a su casa, hicieron auténticos allanamientos de morada sin tener ningún derecho judicial para entrar en la vivienda, les rompieron electrodomésticos, muebles, de todo registrando. A 2 les metieron en un CIES y no sé si a los 2 o por lo menos uno de ellos fue deportado. Pues bueno, la última forma de represión que estamos viendo es una que está muy generalizada también en distintas partes del Estado, que es por los piquetes de huelga. A nosotros pues nos atacaron en 2 compañeros, Carmen y Carlos, que aunque el juez al principio les pedía 2 años, con lo cual no tenían necesidad de entrar en prisión, al recurrir a la provincial les subieron la condena a 3 años y medio. Entonces ya sí que se montó la más grande, hicimos una campaña a nivel estatal, a nivel internacional, para que estos compañeros no entraran en la cárcel. Y bueno, de hecho lo hemos conseguido por ahora, porque pidieron un indulto y aunque el indulto no se ha resuelto, conseguimos la suspensión de condena hasta que el indulto se manifieste si se dan o no. Ellos de todas maneras pues han recurrido al Constitucional, porque el indulto un poco supone admitir tu pena,
admitir tu culpa. Entonces ellos, bueno, eso lo han hecho como una táctica para no entrar en la cárcel, pero la no admisión de su culpa es el demostrar que ellos han recurrido y van a recurrir hasta Estrasburgo en el caso de que no se le concediera. Lo que pasa es que los recursos al Constitucional pueden tardar 7 años. Entonces esperemos que no tengan que entrar en la cárcel de ninguna manera. Entonces lo que os quería decir del grupo es que estas formas de represión que estamos recibiendo en todas partes es una necesidad del Ejecutivo para implantar todas las directrices que el poder financiero internacional les está obligando a aplicarnos. Sin represión, pues no podrían tener el paro que hay, la precariedad laboral, el conseguir que trabajemos más y ganemos menos, el conseguir que nos quedemos impasibles ante la pérdida de derechos que se han conseguido durante décadas y décadas de lucha, el tener peores condiciones de sanidad, de educación, de servicios sociales, el que los impuestos y la presión fiscal, tanto directa o indirecta, vayan en aumento y que todo esto se esté haciendo para rescatar a la banca. En vivienda exactamente igual, pues pueden desalojar y echar a la calle a muchísimas personas y familias para luego esas viviendas vacías regalarlas a la banca. Han creado el Sareb, el banco malo, para que acumule todo el capital inmobiliario que tienen, que está en desuso porque todas las familias están en la calle. Entonces todas estas cosas nos parece que son inconsentibles y la forma de poderlas aplicar con la impunidad que lo están haciendo tiene que ir acompañado en un aumento de la represión, el conseguir meternos miedo y amedrentarnos para que las aguantemos y las suframos completamente en silencio, sin responder a ellas y sin defender nuestras necesidades sociales, ¿no? Entonces, sobre la forma de represión, pues ha aumentado muchísimo el presupuesto para material antidisturbios, mientras que en el 2011 eran como 170 y tantos mil euros lo que tenían, en el 2013 lo han subido como a 3 millones y pico y calculan que en el 2015 o 16 van a ser 10 millones de euros lo que dediquen a antidisturbios. Esa represión, pues para ellos es muy eficaz, crea una sensación bastante terrible por parte de la gente, ¿no? Porque a nadie nos gusta cuando vamos a una manifestación que nos partan los huesos, que nos dejen con un órgano menos o que nos metan en la cárcel. Entonces el efecto de amedrentar de esa manera lo consiguen rotundamente. Pero ocurre también que eso se vuelve contra ellos, ¿no? Porque todos estos sucesos pues llenan las noticias de televisión de escenas dramáticas, la primera página de los periódicos y se vuelve contra ellos, una represión tan dura y tan antihumana. Entonces han encontrado otra forma que para ellos es la ideal, que son la burorepresión, las multas. Con eso consiguen 3 cosas. Las multas es un tipo de represión limpia, no hay sangre, no hay heridos, no hay muertos, no hay un dolor grande cuando te enteras. Luego, por otra parte, son individuales. Tú recibes el sobre en tu domicilio del ayuntamiento o de su delegación, porque las de su delegación es por delitos de orden público, manifestaciones, concentraciones, asambleas, etcétera, actuación en la calle que se supone que altera la convivencia ciudadana. Mientras que las del ayuntamiento y algunas de su delegación también se amparan en otras cosas más generales, ¿no? Como por las pegadas de carteles, van contra la limpieza de la ciudad,
los comunicados, los manifiestos, los gritos son por el ruido que molesta a la gente. Entonces, de esta manera es como nos están atacando a los movimientos sociales y a todos los que queremos luchar contra la imposición de todas estas medidas tan antisociales que nos están aplicando. La burorepresión, os decía que además de limpia, individual, tiene otra forma, y es que es invisible. A nosotros normalmente nos pueden pedir el carné cuando nos hemos dispersado después de acabar una concentración o una manifestación. Nos piden el carné, es una cosa que mucha gente no pasa desapercibida, hay mucha gente que no se entera, y en otros casos sí que se ha hecho más visible, y en esos casos hay una respuesta que les parece peligrosa, porque bueno, hemos estado en concentraciones en el ayuntamiento donde cuando se han querido llevar a un compañero que no tenía la documentación, se ha hecho un corro hacia él, rodeándole entre la policía y la persona a la que iban a detener, y se ha impedido que la detención o la identificación se llevara a cabo. Esas cosas les alteran un poco, ¿no? El no poder trabajar a sus anchas y el que haya una respuesta visible a su actuación les resulta molesto. Entonces, para ellos, lo que han conseguido ya, la fórmula mágica de la burorepresión, son las identificaciones visuales. En Granada, por ejemplo, de 169 multas alrededor que tenemos, que esas multas son multas de las que tenemos constancia porque es gente que se ha acercado al grupo. Pero hay otras muchísimas multas que han llegado a otra gente que por no ponerse en contacto con nosotros ni siquiera sabemos que la han tenido. Pues de esas casi 70 multas que os decía que conocemos, 117 seguro son por identificación visual. Entonces, esto nos planteaba una cuestión, y es cómo un policía, simplemente por verte, por echar un vistazo en una concentración o por grabar en una cámara o en un dispositivo tu cara, puede saber cómo te llamas, nombre y apellidos, dónde vives. Esto es una cosa bastante extraña, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido indagar sobre los ficheros policiales, sobre esas listas negras a raíz de las cuales nos han caído las multas. Entonces, en Granada, sobre esas multas, hemos visto que 31 personas de los que habíamos sido identificados visualmente, pedimos en subdelegación que nos abrieran nuestro expediente policial a ver si teníamos antecedentes. Se llama el expediente Perpol, el informe Perpol. Pedimos el informe Perpol de cada uno de nosotros. ¿Y qué ocurrió? Pues que de 31 personas, 30 no teníamos antecedentes policiales. Con lo cual, eso demuestra que esos ficheros existen. Como esas multas no se han echado para atrás, no hemos conseguido echarlas para atrás, lo que hemos hecho ha sido, con un colectivo de acción jurídica que se ofreció a trabajar con nosotros, recurrirlas a la Fiscalía. Hemos hecho 22 recursos, de esos 22 recursos, 11 los han archivado y, para recurrir, en algunos juzgados nos han pedido el coste del procurador. Entonces, cada recurso nos costaría 40 euros. Solamente en un juzgado han admitido el recurso sin procurador, y en otro admiten el recurso siempre que el compañero que lo haya puesto, el que lo puso, en el contencioso administrativo haya sido absuelto. Entonces ahora estamos pendientes con el trámite este de los recursos. Y sobre la burorepresión también hay otra cosa, y es que comparativamente
a la actuación penal, porque la burorepresión se dice represión de baja intensidad, vale, de baja intensidad. No nos pueden meter a la cárcel, eso es verdad. Nos pongan las multas que nos pongan, no nos van a encarcelar. Lo único, o las pagamos o nos embargan, o si no esperan por tiempo indefinido a que la puedan cobrar de nuestra cuenta. No pasa como con las desgravaciones fiscales, no pasa como con delitos de corrupción que prescriben en 5 años. Las multas no tienen prescripción. Si de por vida tenemos dinero o nos llega algo, ese dinero se lo lleva. Entonces, ¿por qué se le llama de baja intensidad? Simplemente por la cárcel. Porque yo he oído a compañeros, a estudiantes, que después de manifestaciones de la huelga de estudiantes, en la que hubo un muchacho que le rompieron la cadera, hubo cantidad de heridos, había gente que decía, pues yo prefiero que me den 5 palos a que me pongan una multa, porque si me ponen una multa de 300, 600 o 900 euros, que es las que nos están poniendo, me fríen, me dejan completamente destrozado. Entonces tienen un efecto persuasivo muy grande también, las multas. Aunque no nos lleven a la cárcel, nos pueden hacer mucho daño porque normalmente afectan a gente que tiene una situación económica pues muy delicada. Una vez que la multa nos la han puesto, bueno, la característica de las multas es que, por una parte, nosotros cuando recibimos esa multa, contra quien nos enfrentamos es contra la misma institución que nos la ha puesto. Entonces, los 3 recursos primeros que tenemos, si es de su delegación, los 2 primeros van a la subdelegación de Granada y el tercero al Ministerio del Interior. Pero está clarísimo que ninguna institución te va a perdonar cuando son ellos mismos los que te han puesto la sanción. Es decir, en las multas administrativas, las instituciones son juez y parte. Luego, por otra, en las multas administrativas, en esta primera etapa no judicial, la policía, las autoridades tienen presunción de veracidad. Entonces, entre lo que dicen ellos y lo que dicen tú, está clarísimo. Lo que dicen ellos, no hay más vuelta de hoja. Para nosotros salir de esa sanción tenemos que probar que somos inocentes. Nadie tiene que probar que somos culpables, pero nosotros sí tenemos que demostrar nuestra inocencia. Y luego, respecto a las sanciones penales, tienen también el inconveniente de que no se considera la situación personal. Por ejemplo, en una falta, en una sanción penal, de las que todavía existen, porque en la nueva reforma las faltas desaparecerían, pero en la situación actual, si hay una falta o un delito leve, pues se puede considerar que la persona a la que se la han puesto está en paro, tiene una situación difícil y el juez puede decidir rebajarla. Pues en lugar de que sea de 300, de 600, ponerle 150 porque está muy mal. En las administrativas para nada. En las administrativas hay una cantidad y esa cantidad la pagas o la pagas. O la pagarás o te la sacarán cuando puedan. Pasado este primer proceso, que es nuestro enfrentamiento con la institución, si queremos podemos pasar a la situación judicial y recurrir al contencioso administrativo. ¿Pero qué ocurre? Pues que el contencioso administrativo vale dinero, tenemos que pagar tasas. Decía un compañero que hasta 300 euros. Las multas normalmente las ponen de 301, entonces ya sí que hay que pagar tasas. Se da el caso de que a lo mejor una multa de 300 euros, para recurrirla y que sea juzgada de una forma un poco más ecuánime por alguien que no sean los mismos agentes que te la han puesto, tienes que pagar 150 euros de tasa, tienes que pagar un abogado, un procurador y tienes que pagar la multa por adelantado. En el caso de que la ganes, pues te devolverán la multa, pero no las tasas ni, por supuesto, claro, lo que has pagado por tu defensa. Pero en el caso de que la pierdas, además te meten la cuantía. Entonces puede darse el caso de que por 300 euros tengas que pagar 1.500 o más
Entonces, como medida, es bastante disuasoria. Nosotros en Granada, aparte del colectivo de acción jurídica, con Sara y otros abogados que os decía que estamos recurriendo a la Fiscalía denunciando las listas negras, también hemos tenido un equipo jurídico increíble, Antonio Folgoso y Cristina, que no nos han cobrado absolutamente nada, ni por hacer los recursos administrativos, ni por llevarlo a contencioso. Y la otra forma, si no tenéis a alguien que sea así tan generoso, es pedir justicia gratuita. Es la forma de no tener que pagar tasas. Os recomiendo que lo hagáis, que multa que os pongan la recurráis a contencioso administrativo, porque nosotros, de todas las que hemos recurrido, son 90, pero hay juicios que todavía no se han celebrado. Pues de los juicios que han salido, de 31, hemos ganado 20. De 31 hemos ganado 25. Esos 25, 19 han sido por participación, porque actualmente, con las nuevas leyes ya la cosa sería distinta. Actualmente, si nosotros vamos a una manifestación no comunicada a participar en ella, nosotros no teníamos por qué saber si lo estaba o no. Entonces, por eso no nos pueden poner multa. Por eso hemos ganado 19. Aunque hay algunas también que se han perdido en otro juzgado con los mismos argumentos, porque siempre depende un poco del criterio del juez. Se han ganado 3 por organización y se han ganado otras 3 por pegada de carteles, que esas serán puestas por el ayuntamiento. Solo una se ha ganado porque el juez ha dicho que sin pedir el DNI la identificación no es válida. Entonces eso para nosotros es muy importante, pues porque crea un precedente, ¿no? Que la identificación tiene que ser pidiéndotela completamente en el momento. Esto, bueno, de los perdidos han sido 4, que 2 han sido por participación y 2 por organización. Y en 3 estamos en espera de sentencia, y luego hay otros 50 que todavía el juicio no se ha convocado. Sobre las identificaciones visuales hay cosas curiosísimas. Por ejemplo, en Granada le pusieron una multa por identificación visual a un compañero de la coordinadora de estudiantes, que no sé si estaba en México o en Madrid o algo así, el día que le acusaban de estar cometiendo una ilegalidad o algo contra la normativa en Granada. Otro compañero estaba en Cuenca cuando le acusaron de estar el 2 de enero en la plaza del ayuntamiento contra la fiestecita esta de la Hispanidad. Y gracias, tengo aquí una botella. Y otro compañero también muy curioso, le acusaron de rodear el Congreso en Granada el 25 de septiembre cuando había ido a rodearlo a Madrid. Y además es que el autobús que fue de Granada fue parado antes de llegar a Madrid en Getafe, en un descampado en el que había no sé si 9, 12 o un mogollón de furgonas policiales. Bajaron a todo el autobús, les registraron el equipaje uno a uno, les cachearon a todos detenida y minuciosamente, les quitaron los teléfonos y las cámaras para que no grabaran nada, y además les identificaron a todos. Entonces, claro, este compañero pudo demostrar que no estaba en Granada en esa situación. Entonces, bueno, sobre la identificación visual hay muchas dudas de que la policía pueda hacerlo con veracidad y con conciencia de lo que está haciendo. En la ley Mordaza, ahora, por ejemplo, supondría algo terrible, ¿no? Bueno, realmente, si aplican la ley Mordaza, nuestra posibilidad de ganar juicios en contenciosos administrativos va a estar muy limitada,
porque el fotografiar a los agentes es una nueva multa. Entonces, si tú vas a decir que no es cierto que tú pegaras a un policía o que hayas cometido un desacato y lo filmas, encima te ponen otra multa por haber filmado a un policía en el ejercicio de su profesión. Nosotros, con toda la cuestión de las multas, hemos planteado siempre tres frentes. Por una parte, la lucha para conseguir evitarlas. Por otro, el llevar acciones jurídicas para defenderlas, pero estas acciones jurídicas hemos querido que también tuvieran que ver con la difusión contra ellas en la cárcel, en la calle. Por ejemplo, cuando hemos ido a solicitar los informes Perpol, pues se ha hecho con concentraciones, con hilera de gente en su delegación para pedirlos, con gente colectivamente a recogerlos en comisaría, y todo esto pues para que no sea simplemente una actividad jurídica, sino una acción de defensa de nuestros derechos y de denuncia de lo que están haciendo. Otra de las cosas que hemos hecho de cara a las multas es organizar cajas de resistencia, porque, bueno, realmente las estamos pagando. Aunque se están ganando muchas en contencioso, hay mucha gente que por las razones que os he dicho no los han llegado a poner, entonces las han pagado y no queda más remedio que costearlas. Nosotros, sobre las multas, hemos cambiado mucho nuestra táctica, porque yo me acuerdo que hace bastantes años, pues en el 2008, 2007, lo último que se nos pasaba por la cabeza era comunicar una manifestación, porque nosotros decíamos, la calle es nuestra, ¿qué necesidad tenemos de decir que vamos a ir ni cuándo? Bueno, aparte que hay veces que es una situación imprevista, ¿no? Para mí, por ejemplo, me pusieron una multa al día siguiente de cuando se suicidó Domingo en La Chana, porque le iban a desahuciar, que apareció ahorcado cuando iban. Entonces, claro, inmediatamente, sin comunicar ni nada, nos tiramos a la calle. Pero el coste de las multas, eso es lo que nos hizo echarnos para atrás y comunicarlas. Había abogados que nos decían, no es que pidáis permiso, en realidad es simplemente utilizar un derecho constitucional y comunicarlo, que eso es lo que dicen más o menos que hay que hacer. Pero, sin embargo, hay otros colectivos que, aun después de haber tenido también esta actitud táctica de comunicar, han decidido no hacerlo, como Legal Sol en Madrid. Han llevado una campaña de no lleves el DNI. ¿Por qué? Pues porque veían que la persona que había comunicado algunas veces recibía multas por todo lo que había ocurrido en la manifestación. Si ha habido alguna alteración de orden, si ha habido una carga policial, si ha habido lo que fuera, esa persona era multada en cantidad. Luego también a veces les han exigido que después de la manifestación, concentración, asamblea o lo que fuera, limpiaran la calle, y se han tenido que gastar 1.500 euros en limpieza. Entonces, ante esa tesitura, muchas veces o en algunas ocasiones han decidido no comunicar y evitar estos inconvenientes. El no llevar DNI, además, que por ahora no es delito, en la nueva ley sí lo será, el no llevar DNI supone que te tienen que retener en comisaría hasta que sepan quién eres. Entonces, si poner 40 o 50 o 60 identificaciones visuales o pidiendo el carné no les es tan trabajoso, llevar a 60 personas a la comisaría ya es un aparato mucho más grande el que tienen que desplegar para llevarlo para adelante. Además de estas identificaciones y estas detenciones, que os decía que en Granada hubo Adrián, después de la concentración en el ayuntamiento, en Madrid, en la huelga de estudiantes, también hubo una caza de brujas total, ¿no? Que consistió en que después de la huelga y después de las
acciones de lucha que se hicieron, fueron a hacer redadas a la salida de las casas a 20 compañeros. Bueno, pues esa es la situación represiva en una de las facetas que tenemos y que nos encontramos. Sobre las multas que se han puesto en Granada, podemos decir, bueno, 300 euros de multa, pues ya está. Es una cosa un poco inocua, es como una multa de tráfico, no te produce un gran dolor si no tienes una situación muy delicada. Pero es que tenemos compañeros que tienen 9 multas. Un compañero tiene 9, hay otro que tiene 8, otro que tiene 7, 3 o 4 que tienen... Sí, 3 que tienen 6, uno que tiene 5, 5 que tienen 4, 6 que tienen 3, 23 que tienen 2 y luego ya pues 40 y tantos o 50 que tienen una sola multa. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se está criminalizando a movimientos sociales, porque personas que dentro del ámbito policial son conocidos pues por luchar contra los desahucios, por luchar contra la represión, por luchar por movimientos pues medioambientales, urbanos, lo que sea, esas personas son recogidas en el despacho y cuando quieren les aplican toda su forma represiva con las multas. Dentro de... Bueno, es curioso que este país, siendo el primero con menos delitos violentos de toda la Unión Europea, el tercero con menos delitos en general, sea el país que más presos tiene, el que más personas tiene en la cárcel. Y en esta situación, pues tan de bonanza, que parece que no somos tan peligrosos, piensan que tienen que reforzar la represión. Y ahí vienen la ley Mordaza, la reforma del Código Penal, lo que ha sido ya la ley de tasas, lo que fue, esperemos que realmente haya pasado ya, la ley del aborto, lo que es la ley que preparan de mínimos de la huelga. Entonces tienen todo un entramado judicial para dejarnos más o menos cercados y reducir nuestras ganas y nuestra capacidad de resistencia. Dentro del entramado judicial se puede decir que hay como 4 cajetillas. Una que sería la de lo laboral. Entonces ahí están los conflictos que hay entre un trabajador y su empresa, entre un empresario y la seguridad social, o entre un trabajador y la seguridad social. Otro que es el civil, donde están todos los litigios entre personas o entre particulares, empresas o lo que sea. Otro que es el administrativo, que es los conflictos entre cualquiera de nosotros y la administración, cuando es a nivel de contencioso, y otro que es el penal, que son los conflictos de una persona con la sociedad. Entonces, en estas dos últimas carpetas, la penal y la administrativa, que es con la que más nos pueden atacar, son las que necesitan reformar para hacerlas más potentes y que tengan un efecto más dañino todavía para nosotros. En la nueva, lo que están aplicando ahora de listas negras, caza de brujas, detenciones después de las actividades o después de las acciones, eso ahora está fuera por completo de la normativa. Eso ahora ellos no tienen ningún derecho para aplicarlo. Es simplemente una postura de facto, ¿no? De decir, aquí estoy yo y ya está. Pero con las nuevas leyes eso ya sí que va a estar regulado en la normativa. El otro día, si estuvisteis escuchando la charla de Legal Sol, pues veríais la figura que ahora ha salido, que es una figura terrible, que es la del enemigo. Tanto la reforma del Código Penal como
la nueva ley orgánica, las dos son leyes orgánicas, es decir, afectan a derechos fundamentales. La ley orgánica de seguridad ciudadana cuentan con el enemigo. Han creado un derecho penal y un derecho administrativo de autor. Es decir, si dos personas roban un cartón de leche en un supermercado, eso antes era falta, ahora ya va a ser delito. Porque lo que en la nueva reforma, el código, las penas eran faltas, delitos menores, delitos mayores. Ahora, las faltas las van a pasar a multa y algunas de las multas las van a convertir en delito. Entonces ahora el hurto de pequeñísima cantidad, desde 0 euros para arriba, eso ya es un delito penal. Y los delitos penales tienen tres facetas. Una, la multa, otra, la pena, la cárcel, y otra, las medidas de reinserción. Entonces, de esas dos personas que robaron el cartón de leche en un supermercado, a uno se le puede poner como delito una cuantía pequeña, una pequeña multa que pueda pagar o no. Si no la puede pagar, la tiene que pagar en cárcel, porque es un delito penal, aunque sea un día o aunque sean dos. Pero es que también le pueden poner medidas de reinserción. Sí, se llama medidas. Estas medidas de reinserción suponen pues que si ven que tú la botella de leche la ha robado alguien que puede estar un poco más con tratamiento psiquiátrico o puede tener problemas de alcoholismo, de drogadicción, de lo que sea, pues aunque el delito sea de un día, le pueden meter meses a reinsertarle en un centro de rehabilitación. Y antes, ahora, actualmente, ninguna medida de reinserción puede ser más duradera que la pena que se impone. En el nuevo Código Penal, no. En el nuevo Código Penal, aunque tengas un día de cárcel o 600 euros de multa, de ahí te pueden encerrar de por vida, porque piensen que tú eres una persona que lo va a hacer otra vez. Entonces, para evitar que cometas el delito, te encierran en un centro y esa es la forma de evitar que vuelvas a hacer algo más. Hay cosas tan alucinantes en el nuevo Código Penal que es que prohíben hasta las compañías. Una persona se le puede impedir ver a algunas personas porque son malas compañías y les van a incitar al delito. Una persona que participa en una actividad y es de un colectivo, no solamente se le puede castigar a él, sino que se castiga también a su colectivo. Bueno, así. Grabar a la policía, en el código, en la reforma del Código Civil, en la Ley de Seguridad Ciudadana, perdón, no el Código Civil. En la Ley de Seguridad Ciudadana, el cómo va dirigida al enemigo se ve en cantidad de cosas. Por ejemplo, ante la campaña de no DNI que han hecho, sacar una ley que no llevar el DNI es delito. Contra los scratches, pues han sacado una ley que supone que la policía puede acordonar un terreno determinado y por ahí no pasa nadie. Entonces pueden acordonar la casa del alcalde, del diputado, del que sea, al que se le iba a hacer la acción de protesta. Luego, hasta en los bancos, hasta en entidades privadas, pueden poner multa por hacer una acción de protesta. Entonces, cuando se va a luchar contra un desahucio en un banco, pues te puede caer una multa también, una multa administrativa. La seguridad privada, pues ahora te puede también detener, igual que te podía detener un policía. Van a tener los mismos atributos para privar de la libertad, cosa que en la actual normativa no existe.
Y bueno, hay muchas formas también, lo de las manifestaciones, lo que os decía antes, que ir a una manifestación no comunicada no tenía trascendencia de multa para una persona, eso ya no va a existir. Ahora ir a una manifestación no comunicada, si permitimos que salgan estas leyes, es también multa. El que haya acciones de protesta o disturbios en manifestaciones se considera como un agravante que puede subir la multa a mucho más. El que haya 3 multas leves lo convierte en una multa grave. Bueno, se me había olvidado, en el penal, perder el carnet de identidad 3 veces, me parece que en 2 años, es también un delito. Es una maravilla de ley, o sea, que bueno, que no podemos permitir que estas leyes salgan adelante porque nos dejan completamente atados de pies y manos a la hora de protestar y de impedir que saquen todo lo que están sacando. La resistencia pacífica ahora también va a ser motivo de multa. Estar en una casa que ha sido ocupada, aparte de que sea un delito que lleva unas consecuencias penales, también tiene un delito dentro de la ley de seguridad ciudadana. Dentro de la ley Mordaza también te puede caer una multa por ocupar. No solamente por ocupar, sino que tú vas a ver a unos amigos en una casa que han ocupado y también. Contra la inmigración, el Código Penal es brutal porque no solamente el colaborar sin ánimo de lucro con un inmigrante que no tenga la residencia es delito, sino que colaborar con ánimo de lucro también lo es. Es decir, quien le alquile un piso, quien le corte el pelo, quien le dé de comer en un bar, también está incumpliendo el nuevo Código Penal. Y no sé qué más cosas deciros porque hay muchas. Entonces, no sé, si queréis que pasemos a debate o que hablemos algo sobre... Yo os recomiendo de verdad que, bueno, hablabais de la lucha contra la represión en Motril, os recomiendo que forméis algo para luchar contra la represión. Se estaba preparando para octubre una campaña contra las nuevas leyes y me parece que es importantísimo que hagamos algo porque como las nuevas leyes vayan para adelante, nosotros no sé dónde vamos a ir, pero vamos, muy para atrás, muy para atrás, ¿no? Perpol. Cualquiera. Sí, te lo tienen que dar. Tú solicitas, nosotros lo solicitamos en su delegación de gobierno. No sé cuál es la equivalencia aquí. Y la subdelegación. Pero igual a lo mejor allí en Granada mismo, no sé. Nosotros lo pedíamos en su delegación y lo recogíamos en comisaría. ¿Recoge algo la ley Las hace válidas. ¿Las valida? Las valida, porque ahora en la ley Mordaza pues dicen, no va a haber algo contra las personas que vayan con la cara tapada y tal, ¿sabes? Pero cuando ya lo nombras es porque algo ya previamente hay, ¿no? Pues ir a las manifestaciones con cara tapada para que no se te reconozca, pues eso también te pueden identificar. Simplemente por lo que han hecho con Alfon, para meterle 5 años y medio que le piden en el juicio, que se ha aplazado, eso ahora no está previsto, ¿no? Que tú porque vayas por la calle a un piquete,
te puedan registrar porque pienses que llevas explosivos. Pero en la nueva ley sí, en la nueva ley, si cualquier agente considera que tú vas a hacer un delito, te pueden perfectamente identificar. Bueno, es que en la nueva ley son identificaciones, cacheos, entradas en domicilio y otra cosa que le llaman comprobaciones, que eso no se sabe muy bien qué es. Pero todo eso está recogido en la nueva ley de orden público, que sabéis que es heredera de la ley de la patada en la puerta. Estamos en la mordaza, ahora estamos en la ley de la patada en la puerta de Corcuera, el ministro socialista del 92, que justo ese artículo que le dio el nombre es el que retiraron porque era muy fuerte. Es que en Madrid pues allanaron el barrio del Pilar, entraron en cantidad de puertas y detuvieron a cantidad de gente. Se quedaron de la ley Corcuera, el tema de, por ejemplo, de lo del DNI, el tema de que dices pararte por la calle y te dice el DNI, porque sí, eso en parte venía también de la ley Corcuera. De la ley Corcuera y de antes, porque la ley Corcuera viene de la de vagos y maleantes, de Franco. Entonces tenemos vagos y maleantes, patada en la puerta, mordaza, a cual más bonita. Pero vamos, cada vez peor, ¿sabes? De los juicios que se ha ganado por lo de por el tema de la multa con las listas negras, no se reconoce ninguna forma en la que han hecho esta lista. Porque habrá gente que habrá sido porque le han pedido el DNI en alguna movida, pero también habrá gente seguro que no le han pedido a lo mejor muchas veces el DNI. Sí. Pues a ese cómo lo registran. ¿Cómo lo han registrado? No, cuando te llega la comunicación te lo dice, por identificación visual o por cámara que había en la calle, y cuando es porque te han documentado pidiéndote el DNI, pues también está recogido. Hay veces que no pone nada, pero ya os digo que la mayoría, vamos, que de 170, 120 aproximadamente son identificaciones visuales. Y luego aquí hay gente que no nos ha dicho precisamente que lo sea o no, pero yo la ley Mordaza la tengo aquí, pues, todas las medidas así alucinantes de la ley Mordaza. Y bueno, pues es que las multas pueden llegar hasta 600.000 euros, ¿no? Eso tú decías la ley de Alfa decía que no te metes en la cárcel, pero te deja muerto social. Claro. Es que no puede. Hay una compañera de Granada que tenía tiene dos multas. Ella decía, como yo tengo una pensión de menos de 600 euros, me han dicho que no me pueden quitar el dinero. Pues hubo un mes que le quedaron 152 y ese dinero se lo han quitado. Porque es verdad que de una pensión baja, no te pueden quitar dinero, pero si te ha llegado un ingreso a mediados de mes o al final y el último día de mes, cuando ellos consideran lo tienes todavía en la cuenta, pues son ahorros y eso ya no es el salario, eso es un ahorro que eso sí que te lo pueden quitar. Eso sí que lo pueden quitar. Tú tienes el teléfono de la nueva ley, te tienen que reportar la calle si quieres, recorrer la casa de alguien. Hombre, no sé, a lo mejor cuando vienen altezas de estas o cuando vienen... Pues que van a acordonar, que pueden acordonar una zona y dejar esa zona intocable. Pues, hombre, en los desahucios... En el Padul, yo sé que la Guardia Civil en uno de los desahucios es que no dejaban ni siquiera entrar a la gente al pueblo, ¿sabes? Que no dejaban entrar a la gente al pueblo, que cuando entraba un coche en el pueblo le decían que dónde iba. Claro, es que es igual que lo de las listas negras. Hay cosas que ahora no son legales, pero las están aplicando, digamos,
como un extra de la normativa, pero todas estas las van a hacer legales aprobando las nuevas leyes. Básicamente es Normalizar algo que ya existe, claro. Entonces, ahora mismo, si a mí yo me encuentro una calle cortada por la policía, me dicen no puede pasar, yo insisto en pasar, ¿quieren? No lo harían con ningún fundamento, se inventarían algo, ya, pero quiero decir, por el Resistencia a la autoridad. sí, eso sí, si inventarían algo lo sé, pero que con ese fundamento de ley no lo podrían hacer, ¿no? No lo tienen legislado. Lo aplican sin tenerlo legislado, pero es como las listas negras, dice. Es que tienes una lista negra porque no me has identificado. A ver cómo consigues que te digan que sí. Por eso, por intentar pasar a una calle que yo tenía cortada. No, y te denuncia por más, también por resistencia, para que sabes que... incompleto, que era la resistencia a la autoridad. Y atentado contra la autoridad. Atentado es siempre. Agresión. En todas las manis que hay con cargas, normalmente a todos los que detienen son agresión a la autoridad. Porque es lo que justifica su intervención. Es que como nos estaban agrediendo, como iban a por nosotros, no nos ha quedado más remedio que cargar. Entonces, todos los detenidos van con delito penal incluido. Claro, sí, en todas las manifestaciones, cuando han detenido a alguien, lo primero es atentado contra la autoridad. Como haya habido agresiones, sino resistencia. Eso lo sabes, bueno, yo lo sé. Cualquier policía que esté de Claro, baja, es que es la única forma de justificarlo. A mí no me metieron atentado a la autoridad y luego metieron en el juicio a un policía que había tenido una movida y estaba de baja y se había comprobado que estaba de baja y absteniente, que decía que yo la había agredido, que estaba mandando a la gente, a los policías a pegarnos a nosotros. Encima también decía que la habíamos... Por eso cuando te pegan, bueno, en los golpes del sindicato de estudiantes o en las cuevas de San Miguel. En las cuevas de San Miguel, cuando intentaron desalojar, fue brutal, porque por allí estaban los antidisturbios corriendo monte abajo para cargar contra la gente y hubo heridos. Lo que se hace es esperar casi a que pase el plazo para ponerlas. Me parece que son 6 meses. Entonces ponerlas al final del plazo para que no le dé tiempo a la policía a ponerla también. Porque si tú la pones al día siguiente, a los 3 días, va a haber un montón de policías que han ido con golpes que se los has producido tú. Es la forma. ¿Tú Además, los médicos, cuando le informa el médico de que es verdad, aunque sea mentira. Los médicos están corporativistas. Tengo una pregunta. Las listas Perpol, ¿no? Son las listas negras, o las listas negras son otra cosa extralegal, ¿no? Porque si las listas Perpol tú las puedes solicitar y puedes verlo, la lista negra eso es algo a lo que no se puede acceder, ¿no? Es que ellos las listas negras no reconocen que tengan listas negras. Claro, exactamente, pero que no es una cosa son las listas Perpol y otra las listas negras, que está claro que eso es eterno, pero las listas Perpol, o sea, el informe Perpol que tenga de cada individuo y tal igual, ¿eso tiene alguna fecha de caducidad? ¿Caduca en algún momento? ¿Tú puedes solicitar pasados 5 años que te tengan, por ejemplo, pues tal año hiciste tal y a los 5 años puedes solicitar que desaparezca o no? Los antecedentes policiales y los penales después de un tiempo prescriben, sí, pero tú lo tienes que solicitar. Pero en lo del Perpol, el Perpol digamos que sería la cara visible, ¿no? Y las listas negras es la cara oculta. Entonces, bueno, nosotros por ejemplo, un compañero decían que tenía antecedentes penales, o antecedentes policiales, perdón. Uno de ellos era Paco, compañero de estos desahucios, represión. Este hombre tenía antecedentes policiales porque una vez, cuando los recortes a los bancos, él de motus propio se encerró en un banco a decir que le dieran su parte, que a él le tocaban del reparto entre todos los españoles, pues no sé cuánto, 700, 800, son 1000 y pico euros. Entonces le tuvieron 2 días, le soltaron, tenía antecedentes policiales. Pero otro compañero
Ese ya fue increíble, porque los antecedentes policiales que decían que tenía era que tenía una mujer y un hijo a los que no le pasaba la pensión, en una fecha en la que él era estudiante, vivía con sus padres, ni tenía esa mujer ni ese hijo, se lo sacaron de la manga. Entonces lo recurrió y ganó que no tenía antecedentes. Por eso solo una persona, que sepamos, tenía antecedentes. Luego también hay cosas que, aunque no sean delitos, ¿no? Por ejemplo, están investigando tal caso, ¿no? Y aparecen una serie de nombres, ¿no? En un informe de la policía que lo manda al juez para que valga como tal, y aparecen nombres de personas y datos de esas personas, pues iba a tal manifestación o es secretario general de tal sindicato, incluso cosas falsas, que es secretario de tal y dices, y no lo es, ¿no? Esas cosas tú puedes denunciar y decir, oiga, la policía sabe esto de mí, sin que me hayan, dice, aquí pone que he ido a tal manifestación y a mí no me identificaron en esa, esto, ¿dónde está esa información contrastada? O si es, te dicen que eres secretario de tal cosa y no lo eres, y de coño, la policía, eso estará en la lista Perpol. Si yo pido la lista Perpol y no está eso, entonces puedo poner un informe de la policía y la lista Perpol mía y ver cómo hay cosas, hay unas que no están en la Claro, lista. si tú consigues un informe policial que diga eso, lo que pasa es que no se sabe que te lo vayan a dar, ¿no? Porque esos informes son para uso interno, ¿no? No les interesa difundirlos, ¿no? Les interesa echar mano cuando pueden, ir a por ti, a por quien sea, personas muy delimitadas, ¿no? Ya está. Ya no tenemos más que hablar. Yo quería añadir algo, aunque he llegado un poquito tarde. Yo soy Antonio, soy también de esta represión, y yo quiero añadir algo más, aparte de lo que ha dicho Clara, que creo que lo mismo ella lo ha tocado antes. Nosotros también pues estamos interesados en todo tema que pueda ser como la ordenanza de convivencia que hacen los ayuntamientos, ¿no? En el que también pues, es una forma también de represión, ¿no? Pues todo el tema de poder ocupar los espacios públicos, ¿no? Que todos los ciudadanos pues tienen derecho a disfrutar, ¿no? También puede ser lo del tema de la persecución en las llamadas redes sociales, ¿no? En las que se está también pues, utilizando toda esa información pues, para criminalizar y también pues, para sancionar e incluso pues, detener a personas. Últimamente se está utilizando el tema de calumnia y amenaza. Pues por los Facebook, por cualquier tipo de... Y apología de... Sí, ¿no? Que te llevan a la comisaría, que te hacen pues todo ese peregrinar de amenazarte, en fin, para después pues si no pueden probar absolutamente nada, soltarte, pero en realidad hay quien el susto pues se lo dan, ¿no? Y con eso pues ellos intentan pues que la gente tome miedo y que pues no se queje y en fin pues que sean sumisos súbditos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y otra cosa más pues aparte de lo que ha dicho Clara, pues revivir la antigua ley aquella que había de vagos y maleantes, ¿no? La gandula que le llamaban, ¿no? Pues que como ella ha añadido antes, pues tú te juntas con ciertas personas que ellos creen pues que son indeseables, ¿no? Pues para ellos, ¿no? Porque quién son ellos para juzgar si son los adecuados o no, ¿no? Entonces que el partido que está de turno es el que puede dictar si esto está bien o está mal o lo que tú puedes hacer, ¿no? En fin, que lo que vamos es a ir cada vez más perdiendo nuestra libertad, ¿no? Y que nosotros pues no estamos por esa labor, ¿no? Sino por luchar y por defender lo que nosotros creemos que es nuestro. Pues nada más. De eso que dices, es
es que siempre que he escuchado, bueno, por ejemplo en Granada, el tema de la ordenanza, sí hubo bastante movida y tal. Pero aquí en Molins, por ejemplo, hubo también una ordenanza y debió de haberla, vamos, tampoco la he llegado a buscar y demás. Pero de ahí vino el tema de unos carteles que pusieron en el paseo de la playa, en el que hablaba del uso que se podía dar del paseo y de la instalación, del espacio del espacio público. Se llama espacio público. Y hablaba en el que será sancionable no solo el tirar basura y demás, sino también el uso que vaya en contra de la moralidad. Sí, sin especificar. Entonces ya lo que dice, dependiendo del partido que esté de turno va a decir esto es lo moral, y eso no decía algo tan subjetivo como eso. Sí, que es así, ¿no? Que ya sabemos que el partido que está ahora en el gobierno, pues la viva imagen de la Iglesia Católica, pues porque son las mismas personas, ¿no? Y ahí pues se ve que la Iglesia influye mucho en lo que ellos hacen, ¿no? Pues todas las leyes que se están cambiando y todo lo que quieren hacer, ¿no? Para perpetuarse, ¿no? Espérate un momento, porque realizar. Nada. Era el megáfono, el megáfono. ¿Que no funciona el megáfono, Pablo? Sí, pero no lo Como éramos pocos. Era el megáfono. También es verdad. Entonces esto estaría permitido por la ley Mordaza. Bueno, eso... Si lo hacen ellos, sí. Eso si según ellos es correctamente o políticamente correcto, ¿no? Pues no hay problema, porque nosotros en Granada pues vemos las despedidas de solteros, vemos las celebraciones pues de cualquier partido de fútbol, pues vete tú a saber, de cualquier celebración que hace, y por simple hecho de ver unas personas paradas y estar hablando, pues de seguida pues te identifica a ver qué es lo que tú estás haciendo allí, ¿no? Que lo mismo está montando una revolución, ¿no? Cosa que a ellos pues no les interesa. Pero lo que decías, eso es verdad, que mientras que en el penal los delitos están muy claros, y bueno, siempre depende de la arbitrariedad del juez, esa es la última palabra, pero están más delimitados. En la ley de seguridad ciudadana todo queda al arbitrio de los agentes, que piensen que tú vas a cometer un delito, que piensen que tú estás infringiendo el orden público, que es su criterio lo que manda, ordena, y además tienen presunción de veracidad. Y ya aparte ahora se le añadiría el tema de los seguratas. El tema de Ese que ya es el ya colmo, no solo ¿no? eso, sino queda la arbitrariedad de una persona que contrata una empresa privada. Que ya... Yo quiero decir algo sobre eso también, no solamente sobre los seguratas, sino que incluso le están dando se puede decir unas funciones también pues a los empleados de las tiendas, en los que ellos pueden salir a la calle si creen que alguna persona ha robado algo en el interior. Sí. Incluso yo he visto un caso en un Mercadona de Granada de salir los propios operarios del supermercado a registrar a unos jóvenes porque creían que llevaban unas colonias y tal. No sé, que eso es un delito, pero como están tratando pues de justificarlo todo, ¿no? Al final la intención es que cada uno sea un policía, Sí, y que todos desconfiemos de todo. Además, lo que están también incentivando a ese ciudadano ejemplar, ¿no? Al delatón, ¿no? De toda la vida, a la cusica, al chivato, ¿no? Como decía, pues la sí. cultura del Sí. enemigo, ¿no? Pues sí, y de compensarlo, pues no se sabe. No colaborar con la policía también implica sanción. La prostitución la han regulado como que siempre que ataña a la moralidad, ¿no? Entonces, El pitillo. quitarle las pilas y ya está. Ya no juegas más. Pues la prostitución no puede ser
en un rodeo de, no sé, 50, 100 metros o no sé cuántos, alrededor de los colegios, alrededor de los centros sanitarios, alrededor de las comisarías. No puede alterar el tráfico rodado. Entonces decían, es que esto es una ley a la carta para el Eurovega, para los prostíbulos, para los únicos sitios donde puede estar la gente allí a la entrada haciendo lo que quieran, ¿sabes? Entonces, es una ley que están súper dirigidas y súper orientadas para ver a quién quieren hacer daño, ¿no? Y en realidad a los pobres. Porque ahora, de los 3 delitos que os decía, que han pasado a delito, que son muy graves, es que es criminalizar la pobreza, ¿no? Porque es delito el hurto más pequeño, es delito el hurto a la seguridad social. Si te cogen, por ejemplo, que has trabajado 1 hora en negro, esa hora te la sacan con multas. Ahora, si tú has desgravado al fisco 120.000 euros al año, se permite. Si es ya más, no. Pero 120.000, que era lo de la familia Pujol, que tenían como 500.000 y pico euros en no sé qué, se les habían escapado, pero en 5 años eso no era delito, ¿sabes? Entonces otra cosa que va a ser delito es el manta, ¿sabes? Porque atañe al derecho de la propiedad intelectual. Entonces, todos los que están vendiendo CDs en la manta son delincuentes. Y los grafitis ahora lo han pasado a delito también, porque antes era multa, si no eran en edificios patrimoniales. Otra cosa que también está multada ahora es la escalada a los edificios. Es que, vamos, que son delitos de la ley del enemigo, ¿no? Porque ¿quién va a trepar por un si no es para colgar una pancarta, si no es para poner algo así, ¿no? Lo de dormir en la calle, te quedas dormido en la calle en un banco y llega la policía y te multa. Habían puesto lo de las tiendas de campaña, pero esa la han quitado. El acampar en la vía pública también era un multazo. Pero que las multas, bueno, os lo contarían el otro día, son un auténtico disparate. ¿Van a poder multar a la gente por dormir en un banco? Por dormir en la calle. Los taxis de la droga, todo eso es delito, ¿no? Todo lo que a ellos se les pueda escapar y no puedan recaudar, eso que lo van a poner arriba. Y lo del son manta, ese ya en parte se intentó con la ley Sinde, ¿no? Sí. Y fácil que lo estén aplicando, ¿no? Pero también es como todas las cosas, que lo van haciendo así a lo que pueden hasta que lo puedan aplicar a sus anchas. No sé, por aquí tenía las estas. La han cambiado mucho, porque ha habido, pero el anteproyecto que han sacado. Las muy graves van de 30.000 a 600.000 euros. Entre las que está lo de el convocar una manifestación por internet, que luego ha tenido conflictos. Aunque te quedes en tu casa sentado tranquilamente, si en esa manifestación ha habido lío, te pueden caer 600.000 euros. ¿Quién cobra eso en su vida? Pues nada, ya no cobra nada. Ya. Eso no tiene precio. Eso es lo que ha dicho ella, que algunas personas han sido multadas y como que se han desentendido, y cuando han llegado el momento en el que han visto ya muy apretada la cosa, es cuando han venido a nosotros. Pero que en realidad ellos esperan lo que tengan. Ya tendrán un trabajo, una herencia o cualquier historia, y ahí van a coger. Van a poner fábricas en las casas. Van a meter todos para tener mano de obra gratis. Bueno, eso es una cosa muy amplia. Además, no sé si conocéis lo del nuevo tratado de comercio que quieren hacer Europa-USA. También nos van a hacer tragar pues con transgénicos, en fin, no poder utilizar nuestras semillas. Yo soy agricultor también y tengo semillas que vienen de mi familia, y yo voy a tener que comprar semillas porque no me van a permitir usar las mías. Todo lo que es ese tema, porque a ellos es muy importante, sobre todo hoy en día, cuando ven que ciertas inversiones pues no les son rentables, como ha sido la inmobiliaria, pues han visto que es bueno el tema de la alimentación,
lo que es también el poder del agua, porque yo creo que la gran crisis mundial que nos espera pues será también el tema del agua, que es muy importante, e incluso pues hay también directivos de grandes empresas de distribución de agua que dicen que el agua no puede ser gratis, pues cuando eso es un recurso que es de todos y ellos se han apropiado pues para especular y enriquecerse, ¿no? Como con cualquier otra cosa. Bueno, que os animéis a pelear por la represión. Que el Sergi de Cambies lo han absuelto, el Alfon tiene que ganar, Carmen y Carlos ahora están en la calle y que no les podemos dejar que se pasen con nosotros.